Dentro de la parte de la placa base, ¿sí? De la motherboard, es importante destacar lo que sería el factor de forma, que es el formato mismo de la placa, lo que sería la relación que existe con el tamaño y la placa. Tenemos diferentes tipos de formato. Fíjate ahí en pantalla la medida de este tipo de placa en relación a las otras que vos tengas. Las más comunes son la ATX, la micro ATX y después lo que sería la mini ITX. Bueno, la ATX, ¿sí? Es esta, es el tipo de factor estándar, ¿sí? El más común, y se equipa mismo todo lo que es necesario para tener el centro de comunicaciones, ¿sí? Junto con el chipset y todo lo que venimos viendo hasta el momento. No hay complicación para montar lo que sería la parte de la estructura donde iría esta placa. ¿A qué me refiero con la estructura? Bueno, el gabinete donde vas a colocar todo esto, porque al ser un patrón estándar no deberías tener problemas, siempre y cuando no sea un tipo de placa china, y bueno, a veces te terminan cagando de una u otra forma. Después tenemos la micro ATX. La micro ATX es un tipo estándar que se está convirtiendo ahora. ¿Sí? Antiguamente no, se utilizaba este. Ahora se está utilizando la micro ATX. La principal ventaja es que, bueno, como ves, es pequeña, ¿sí? Mucho más chica. Y entonces, al ser un poco más chica, es mucho más versátil para lo que vos quieras hacer. Las prestaciones de estas pueden ser mucho más pequeñas que las que pueden ofrecer lo que es esta, la ATX. Pero no tendría que ser tampoco tal así, porque dependiendo de qué tipo de función vos quieras aplicar, vas a tener un tipo de placa diferente una a otra, con diferentes tipos de recursos, con diferentes tipos de cosas, etc. ¿Sí? Como te digo, si es para gamer, si es simplemente para cotidianidad, si es para, por ejemplo, diseño, programación o servidores o lo que fuese. ¿Sí? O sea que varía mucho cómo uno lo quiera comparar y en relación a qué. Pero bueno, la principal ventaja es esa, que es versátil. Y si vos querés conseguir un tipo de placa de estas, siempre tenés que fijarte lo que sería el factor de forma con una M adelante, o mejor dicho, después del nombre, ¿sí? Si vas a conseguir un tipo de factor de forma micro ATX, podríamos buscarlo por internet. A ver, micro ATX placa. Acá si la buscamos, vamos a buscarlo por Mercado Libre. Acá por Mercado Libre puede ser que aparezca. ¿Está grabando? Sí. Bien, fíjate cómo termina la palabra. Acá te dice MS2H, ¿sí? Es un tipo de placa específica. Acá tenés otra, en este caso el tipo es KMN6EGGM, termina siempre con M. Tiene que ser en mayúscula, pero bueno, en este caso en minúscula. Acá tenés la ATX DDR3, en este caso M/G, ¿sí? Es RAM. Acá tenés otro tipo de micro ATX, M-J-G, perdón, acá. Micro ATX, fíjate la finalización M mayúscula G. O sea, es la más común acá en Argentina, la M-G. Bueno, eso es un poco la parte de nomenclatura de la micro. Después tenés otro tipo de placa, que es la mini ITX, como es acá a la derecha. Creo que se puede ver bien. A ver si puedo ir para la derecha. Ahí. Voy a correrlo un poco. Ahí está. Esta mini ITX son las más pequeñas que hay, ¿sí? Y justamente la prioridad es, bueno, ahorrar espacio, por eso es que es más pequeño. Se pueden ver mucho en lo que son las mini PC. Y mismo se puede instalar un equipo mucho más decente con esto, pero no se puede competir con lo que sería la parte de micro ATX con, y ni tampoco mucho menos con lo que sería la ATX, ¿sí? Porque tenés una capacidad mucho más grande en lo que sería la parte de recursos. Pero la parte de versatilidad en ahorrar espacio es extremadamente grande. Si buscamos un mini ordenador, podemos ver cómo es más o menos ese tipo de peculiaridad. Ordenador, vamos a colocar un mini ITX para que se vea el factor de forma del ordenador, ¿sí? Y que nos den una versatilidad con todo esto. Podríamos ver en imágenes, a ver. Y acá ves que tenés diferentes micros ordenadores. Y me vas a preguntar, ¿para qué sirve un mini ordenador? Bueno, puede servir para millones de cosas. Generalmente para almacenar datos, pero puede servir muy bien para lo que sería la parte de servidores, ¿sí? Servidores tipo locales. En vez de tener un servidor en la nube, tenés un servidor local y lo utilizas para justamente. Eso es exactamente lo mismo. En vez de tener una placa grande, una computadora gigante, tenés exactamente todo este tipo de computadoras más chiquitas. Además de la mini ITX, se utiliza mucho lo que es el Raspberry. La micro ATX es mucho más grande que lo que sería la placa del Raspberry, pero el Raspberry se utiliza mucho como mini ordenador. Fíjate, Raspberry, si lo buscamos, vas a ver que es prácticamente casi lo mismo, ¿sí? Así que bueno, eso sigue un poco la parte de
los factores de forma que hay otro tipo de factor de forma que es un ATX tipo extendido, que lo que hace es el tipo de factor de forma más grande del mercado, se utiliza mucho para lo que sería la parte de servidores. Y bueno, también la parte de la refrigeración líquida, entre otras cosas. Entonces, como conclusión que podemos sacar sobre las placas madres es que mismo la función de este tipo de placa es esencial para conectar todos los componentes del ordenador en el sistema, ¿sí? Al sistema. La relación que tiene el hardware, ¿sí? El hardware con el software en el cual está programando todos estos componentes o algunos componentes. Por eso es importante que el centro de comunicaciones, este tipo de placa, junto con el chipset y todos los componentes que vimos, sea el centro de comunicación para el PC, sea la notebook, el escritorio o lo que vos quieras. Entonces la placa base ofrece mucho más funciones mismo que se pueden ir modificando en relación para lo que vos quieras, como por ejemplo fuimos viendo el tipo ATX, micro ATX y la mini ITX.